Hay historias que solo se cuentan al caer la noche, y Ecuador tiene algunas de las más espeluznantes. ¿Cuánto miedo puedes soportar? Leyenda 6. El Padre Almeida. En la antigua Quito, allá por el siglo XVIII, vivía un sacerdote llamado Francisco de Almeida, un hombre joven y apuesto que ingresó al convento de San Diego para dedicarse al servicio de Dios. Sin embargo, aunque había tomado los votos religiosos, el padre Almeida tenía un carácter rebelde y un alma inquieta que lo llevaban constantemente a romper las reglas del convento. Era conocido por su doble vida. Durante el día, se presentaba como un devoto sacerdote que cumplía sus labores y ayudaba a los fieles. Pero, cuando caía la noche, dejaba atrás sus hábitos religiosos y se dejaba llevar por los placeres terrenales. A menudo escapaba del convento para visitar las tabernas y prostíbulos de la ciudad, donde bebía, jugaba y disfrutaba de la vida bohemia, muy lejos de la austeridad que debía representar. La leyenda cuenta que Almeida tenía una peculiar manera de escapar del convento sin ser descubierto. En el interior del edificio, había una ventana que daba directamente a la calle. El sacerdote solía usar una estatua de Cristo crucificado, que estaba cerca de la ventana, como apoyo para descender y salir en sus escapadas nocturnas. Antes de marcharse, miraba a la estatua y, con una sonrisa burlona, decía: «Hasta la vuelta, Señor, que la vida es corta». Sin embargo, una de esas noches, algo extraordinario ocurrió. El padre Almeida se dirigía como de costumbre hacia las tabernas de la ciudad. Mientras caminaba por las oscuras calles empedradas, sintió un extraño frío que le recorrió la espalda. Las calles, que solían estar llenas de risas y bullicio, se encontraban completamente vacías, y un silencio sepulcral lo envolvía. De pronto, un hombre apareció en la penumbra. Estaba vestido con una larga capa negra y un sombrero que cubría su rostro. Almeida, intrigado, lo siguió mientras el hombre avanzaba sin pronunciar palabra. Finalmente, llegaron a una colina, y el misterioso hombre se detuvo frente a una gran cruz de piedra. Fue entonces cuando se volvió hacia el sacerdote y le dijo con una voz profunda y escalofriante: «Mira lo que se hace con la vida corta». En ese momento, el padre Almeida vio un ataúd abierto frente a él. En su interior yacía un cadáver con una expresión de agonía, pero al observar más de cerca, se dio cuenta de que el rostro del difunto era su propio rostro. Aterrorizado, cayó de rodillas y comenzó a rezar, implorando perdón por sus pecados y jurando que cambiaría su vida para siempre. Cuando levantó la vista, el hombre y el ataúd habían desaparecido. Con el corazón aún latiendo con fuerza, Almeida regresó al convento y esta vez lo hizo para quedarse. A partir de esa noche, el padre Almeida se convirtió en un hombre completamente distinto. Se dedicó por completo a su vocación religiosa, ayudando a los pobres, confesando los pecadores y predicando con fervor sobre las consecuencias de una vida desordenada. Sus escapadas nocturnas quedaron en el pasado, y el pueblo comenzó a verlo como un verdadero ejemplo de redención. Sin embargo, no todos creen que la transformación del padre Almeida fue completa. Algunos aseguran que, en noches oscuras, aún se puede escuchar el eco de su voz diciendo: «Hasta la vuelta, Señor, que la vida es corta». Otros afirman que su espíritu sigue vagando por las calles de Quito, buscando redimirse por completo. Leyenda 7. La Mama Huaca. Hace mucho tiempo, en una región montañosa de los Andes ecuatorianos, existía un pequeño pueblo rodeado de verdes valles y ríos caudalosos. Aunque el lugar parecía un paraíso, los habitantes vivían con un constante miedo: la presencia de Mama Huaca, un espíritu oscuro que rondaba las quebradas y montañas cercanas. Mama Huaca no era un ser bondadoso como muchos podrían pensar. Según los relatos, era una criatura temible, mitad mujer y mitad bestia, que se alimentaba de niños desobedientes. Su aspecto era espeluznante, su rostro parecía humano, pero sus ojos eran fríos y vacíos,
y su boca estaba llena de colmillos afilados. Su cuerpo era robusto y cubierto de una piel áspera como la de un animal salvaje, y sus largas garras eran capaces de desgarrar cualquier cosa que tocara. La leyenda cuenta que Mama Waka había sido, en un tiempo muy remoto, una mujer hermosa que vivía entre los dioses. Sin embargo, su avaricia y crueldad la llevaron a cometer actos atroces, como sacrificar niños para obtener poderes mágicos. Los dioses, furiosos por su comportamiento, la castigaron transformándola en una criatura horrenda y condenándola a vagar por la tierra, siempre hambrienta y sedienta de venganza. En el pueblo, las madres advertían a sus hijos: no te alejes de la casa y obedece siempre mis palabras, porque si no, Mama Waka vendrá por ti. Sin embargo, había niños que, movidos por la curiosidad o la rebeldía, desobedecían. Los que lo hacían eran encontrados días después cerca de las quebradas, con marcas extrañas en sus cuerpos, o nunca volvían a ser vistos. Una de las historias más conocidas ocurrió con un niño llamado Diego. Era un joven inquieto que adoraba explorar las montañas y los bosques cercanos, a pesar de las constantes advertencias de su madre. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse, Diego decidió salir a jugar con su perro. Se adentró en el bosque, sin darse cuenta de que el tiempo pasaba y la oscuridad comenzaba a envolver todo a su alrededor. Mientras caminaba, escuchó un susurro que parecía venir del río. «Diego, ven conmigo», decía una voz suave y cantarina. Intrigado, siguió el sonido hasta llegar a una quebrada. Allí vio a una mujer de pie junto al agua. Su silueta era alta y delgada, y su largo cabello negro brillaba bajo la luz de la luna. «¿Quién eres?», preguntó Diego, acercándose con cautela. «Soy tu amiga, Diego», respondió la mujer con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. «Ven, acércate. Te he estado esperando». El perro de Diego comenzó a gruñir y a tirar de su pantalón, intentando alejarlo. Pero el niño, fascinado por la extraña figura, ignoró las advertencias de su fiel compañero y dio un paso más hacia la mujer. Fue entonces cuando lo vio. Su rostro cambió, y sus hermosos rasgos se transformaron en algo monstruoso. Su boca se abrió de par en par, mostrando sus colmillos afilados, y sus ojos comenzaron a brillar con un rojo intenso. Diego intentó correr, pero era demasiado tarde. Mama Waka lo atrapó con sus garras y lo arrastró hacia la oscuridad. Solo el perro logró escapar, regresando al pueblo con el hocico ensangrentado y un aullido lastimero que llenó a todos de terror. Cuando los aldeanos organizaron una búsqueda, encontraron huellas profundas en el suelo, como si algo muy grande hubiera pasado por allí. Al llegar a la quebrada, no hallaron más que un rastro de sangre que se perdía en las aguas. Desde entonces, nadie volvió a ver a Diego. La historia de Mama Waka se extendió aún más por la región, y las madres se aseguraron de inculcar en sus hijos el temor a desobedecer. Cada vez que un niño desaparecía, se decía que Mama Waka había salido de su escondite para alimentarse. Sin embargo, también se cuenta que hay una forma de protegerse de ella. Según los ancianos del pueblo, Mama Waka teme a la luz del fuego y al sonido de los cánticos sagrados. Por eso, muchas familias mantenían fogatas encendidas en sus hogares durante la noche y rezaban en voz alta para ahuyentarla. Con el tiempo, la leyenda de Mama Waka se convirtió en una enseñanza para las generaciones futuras. No solo era una advertencia para los niños desobedientes, sino también un recordatorio de la importancia de respetar la naturaleza y las fuerzas que habitan en ella. Aunque algunos afirman que la criatura es solo un mito, otros aseguran haber visto su figura al borde de los ríos o escuchado sus susurros en la oscuridad. Hasta el día de hoy, en las comunidades rurales, cuando un niño desobedece, los mayores no dudan en recordarle: cuidado con la quebrada, porque Mama Waka te está esperando. Leyenda 8. Mariángula. Hace muchos años, en un pequeño pueblo de la sierra ecuatoriana, vivía una niña llamada Mariángula,
conocida por ser traviesa y desobediente. Aunque su madre hacía todo lo posible por enseñarle buenas costumbres, Mariángula siempre encontraba la manera de meterse en problemas. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, la madre de Mariángula decidió preparar una cena especial para la familia. Como no tenía todos los ingredientes, le dio a Mariángula unas monedas y la envió al mercado a comprar tripas para preparar un guiso. «Ve directamente al mercado y regresa rápido», le dijo su madre con firmeza. «Y no pierdas el dinero, porque si no hay tripas, no habrá cena». Mariángula tomó las monedas y salió de casa, pero mientras caminaba hacia el mercado, se distrajo con el bullicio del parque central. Allí, los niños jugaban, los vendedores ofrecían dulces y juguetes, y la música de los organilleros llenaba el aire. Tentada por las golosinas, Mariángula decidió gastar el dinero en caramelos, helados y galletas, olvidándose por completo de la encomienda de su madre. Pasaron las horas, y cuando el cielo comenzó a oscurecer, Mariángula recordó que debía regresar a casa. Al darse cuenta de que no tenía ni un centavo y que no había comprado las tripas, el miedo se apoderó de ella. Sabía que su madre estaría furiosa y que seguramente la castigaría por haber desobedecido. Desesperada, comenzó a buscar una solución mientras caminaba por las calles vacías. Fue entonces cuando pasó frente al cementerio del pueblo. Al mirar entre las rejas oxidadas, vio una tumba recién excavada y tuvo una idea macabra. «Si no puedo comprar tripas, puedo tomarlas de un muerto», pensó, sintiendo que era su única salida. Mariángula se deslizó entre las rejas del cementerio y, con un palo que encontró en el suelo, comenzó a cavar en la tumba hasta que llegó al cadáver. Aunque temblaba de miedo, la desesperación fue más fuerte. Con manos temblorosas, cortó las tripas del difunto y las colocó en una bolsa. Luego, corrió a casa tan rápido como pudo. Cuando llegó, su madre la regañó por haber tardado tanto, pero no sospechó nada. Mariángula entregó las tripas, y su madre las cocinó para la cena. Esa noche, la familia comió sin saber el origen de aquel macabro ingrediente. Sin embargo, cuando llegó la hora de dormir, Mariángula comenzó a escuchar un extraño sonido. Al principio era un susurro, apenas perceptible, que venía desde la calle. «Mariángula, devuélveme mis tripas». La niña pensó que era su imaginación, pero el sonido se hizo más fuerte y más cercano. Ahora parecía que alguien estaba llamándola desde el patio de su casa. «Mariángula, devuélveme mis tripas». Aterrada, la niña se escondió bajo las sábanas, pero el susurro se convirtió en un grito desgarrador que resonaba por toda la casa. Finalmente, la puerta de su habitación se abrió de golpe, y allí estaba, el cadáver del cementerio, de pie, con el rostro descompuesto y los ojos vacíos, extendiendo sus brazos hacia ella. «Mariángula, devuélveme mis tripas». Mariángula intentó gritar, pero su voz no salía. El difunto se abalanzó sobre ella, y lo último que se escuchó en la casa fue un grito desesperado. A la mañana siguiente, cuando su madre fue a buscarla, encontró la cama vacía. La niña había desaparecido, y lo único que quedaba era un fuerte olor a muerte en la habitación. Desde entonces, la historia de Mariángula se convirtió en una advertencia para los niños del pueblo. Las madres decían: «No seas desobediente, o terminarás como Mariángula, llevada por un muerto enfurecido». También se cuenta que, en las noches oscuras, si caminas cerca de un cementerio, puedes escuchar el eco de un susurro lejano pidiendo que le devuelvan lo que le han hurtado. Leyenda 9. La caja ronca. En las noches más oscuras de Quito, cuando el viento sopla fuerte y las sombras parecen cobrar vida, los antiguos cuentan la historia de la caja ronca, un objeto envuelto en misterio y terror que ha dejado huella en el folclore ecuatoriano. La leyenda cuenta que hace muchos años, un hombre humilde llamado Pascual trabajaba como sepulturero en un pequeño cementerio de la ciudad. Pascual era un hombre solitario, conocido por su carácter reservado.
Sin embargo, un día, algo extraño sucedió. Encontró un cofre pequeño y pesado enterrado cerca de una tumba antigua. El cofre era de madera oscura y estaba decorado con grabados extraños, casi como símbolos mágicos. Pascual, intrigado, decidió llevárselo a casa. Pero apenas llegó, algo comenzó a sentirse mal. El cofre parecía emitir un sonido extraño, como un ronquido profundo que resonaba en toda la habitación. Aquella noche, Pascual no pudo dormir. El sonido del cofre se intensificó, y las sombras de la habitación comenzaron a moverse como si tuvieran vida propia. Asustado, decidió abrir el cofre para ver qué contenía. En su interior encontró un puñado de objetos extraños, una vela negra, un rosario oxidado y un pergamino con palabras que no entendía. Sin saberlo, Pascual había despertado algo que debía permanecer sellado. Desde ese día, su vida se convirtió en un tormento. Cada noche, el sonido del cofre se volvía más fuerte, como si algo dentro de él quisiera salir. Pascual intentó deshacerse del cofre, pero siempre regresaba a su casa, como si estuviera atado a él por una fuerza invisible. Finalmente, desesperado, buscó la ayuda de un sacerdote. Al verlo, el sacerdote palideció y le pidió que se arrodillara para rezar. «Esto no es un objeto común, Pascual», dijo. «Es una caja maldita, utilizada en rituales oscuros. Solo puedes librarte de ella llevándola de regreso al cementerio y enterrándola donde la encontraste». Pascual, temblando de miedo, hizo lo que el sacerdote le pidió. Regresó al cementerio bajo la luz de la luna y enterró el cofre en el mismo lugar donde lo había encontrado. Desde entonces, se dice que el sonido de la caja ronca puede escucharse en las noches, especialmente cerca de los cementerios. Quienes escuchan ese ronquido deben evitar acercarse, pues se cree que el espíritu atrapado en la caja busca una nueva víctima para continuar su tormento eterno. Leyenda 10. El cura sin cabeza. En una pequeña parroquia de la Sierra Ecuatoriana, existía una iglesia que, durante el día, era un lugar sagrado de paz y devoción. Sin embargo, al caer la noche, se transformaba en el escenario de una de las leyendas más aterradoras de la región, la del cura sin cabeza. La historia tiene su origen en los tiempos coloniales, cuando un sacerdote llegó a este lugar para encargarse de la iglesia. Era un hombre muy respetado por la comunidad, pero también muy estricto. En secreto, se decía que llevaba una doble vida. Durante el día era un siervo de Dios, pero en las sombras de la noche se dedicaba a prácticas oscuras, rompiendo los votos sagrados que había prometido cumplir. Se rumoraba que había hecho un pacto con el diablo a cambio de riqueza y poder, y que su ambición lo llevó a cometer actos terribles, como robar dinero del diezmo y utilizarlo para su beneficio personal. Se decía, además, que tenía encuentros secretos con mujeres del pueblo, lo que incrementaba las habladurías sobre su comportamiento inmoral. Un día, el sacerdote murió de forma repentina. Algunos decían que fue un castigo divino por sus pecados, otros, que lo había alcanzado la maldición del pacto que había hecho con el diablo. Fue enterrado en el cementerio que rodeaba la iglesia, pero su descanso no fue eterno. Tiempo después de su entierro, comenzaron a suceder cosas extrañas en el pueblo. Los habitantes aseguraban escuchar campanadas en la iglesia a altas horas de la noche, aunque nadie estuviera allí para tocarlas. Otros decían que veían una figura oscura caminando entre las tumbas del cementerio, envuelta en una capa negra. El terror alcanzó su punto máximo cuando algunos testigos afirmaron haber visto al espíritu del sacerdote. Según las descripciones, su figura era alta y corpulenta, pero su cabeza estaba ausente. En lugar de rostro, llevaba una capa que cubría sus hombros, y de su cuello cercenado salían chorros de sangre. En una mano llevaba una cruz, y en la otra, un rosario que resonaba con un sonido lúgubre mientras caminaba. Se decía que este espíritu, conocido como el cura sin cabeza, vagaba por la iglesia y el cementerio buscando redención por sus pecados. Sin embargo,
En lugar de encontrar paz, su presencia traía miedo y desgracia a quienes se cruzaban con él. Una de las historias más conocidas ocurrió con un joven llamado Pedro, quien trabajaba como sacristán en la iglesia. Una noche, Pedro se quedó hasta tarde limpiando el altar. Cuando terminó su labor, notó que el ambiente dentro de la iglesia se sentía pesado y frío. Las velas que había encendido comenzaron a parpadear, y de repente, todas se apagaron al mismo tiempo. El silencio fue roto por el sonido de unas campanadas que parecían venir del campanario. Pedro subió las escaleras para investigar, pero al llegar, no encontró a nadie. Mientras descendía, escuchó pasos detrás de él, seguidos por un sonido de arrastre, como si alguien estuviera moviendo una capa pesada. Al voltear, lo vio, el cura sin cabeza, de pie en el altar, apuntándolo con la cruz que llevaba en su mano. Pedro, aterrorizado, intentó rezar, pero su voz temblorosa apenas podía pronunciar las palabras. El espíritu se le acercó lentamente, y en su pecho, Pedro sintió un frío tan intenso que creyó que su corazón iba a detenerse. De alguna manera, logró salir corriendo de la iglesia, y al llegar al pueblo, contó lo que había visto. Desde entonces, nadie se atrevió a quedarse en la iglesia después del atardecer. Con el paso del tiempo, los sacerdotes y feligreses intentaron exorcizar la iglesia, pero el espíritu del cura sin cabeza parecía resistir todos sus esfuerzos. Algunos creen que su alma está condenada a vagar eternamente por el templo, pagando por sus pecados. Se dice que, si te atreves a caminar cerca de la iglesia en una noche oscura, puedes escuchar el eco de los pasos del cura sin cabeza o incluso ver su figura al pie del altar, esperando a quien se atreva a desafiar su dominio. La leyenda del cura sin cabeza se convirtió en una advertencia sobre las consecuencias de romper los votos sagrados y traicionar la confianza de los fieles. Aunque muchos aseguran que no es más que una historia para asustar a los curiosos, otros juran haber sentido su presencia y escuchado susurros helados que piden perdón desde el más allá.